To those who can hear me, I say, do not despair. This is a promise. The misery that is now upon us is... Have you ever wondered about God? And it is true. Those that follow Jesus Christ, What do? Well, you put the city back together. they fill up endless expanse of sea. The only thing we have to fear is fear itself. Men will still say over us, this was their finest hour. The earth will pass away, but your words all remain. Not one will fall away or walk alone. All that I own does not compare to the love that we shared. Please remember me, take me beyond this land undone, over the flood, by your word, spirit and blood. I am the living bread which came down from heaven. If any man eat of this bread, he shall live forever. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Muy bien, eso es, podemos aplaudir, claro que sí. Pues pasamos ahora al momento de abrir las Escrituras y puedes abrirlas en Mateo capítulo 5. Ahora vamos a estar en diferentes lugares, pero ahí hay un texto en Mateo 5 y luego en Mateo 7 que puedes mirar. Y nos encanta abrir las Escrituras no solo para saber cosas, no solo para tener información, sino que las abrimos ¿para qué? Para transformación, para ser transformados. El punto no es quedarse en saber cosas, tener un lenguaje más cristiano, aprender a decir o tener respuestas, sino que el punto es ser transformados y que nuestras vidas cambien, que nuestras vidas conozcan la vida. Y eso es lo que queremos que encontramos en las Escrituras, porque aquí encontramos a Cristo. ¿Cuántos tenemos nuestras vidas preparadas? Así al estilo antiguo, ya tenemos un genial, tenemos otros por aquí, algunas por aquí delante, alguno tímido que no quiere enseñarla, yo no. Muy bien, empezamos hoy una nueva serie de conversaciones que se llama El mensaje más famoso del mundo. Y no sé si es el mensaje más famoso del mundo, pero va a ser una serie de conversaciones que nos va a llevar por aproximadamente 12-13 semanas. Vamos a explorar y recorrer juntos lo que se conoce como el Sermón del Monte de Jesús. Mateo capítulos 5, 6 y 7. Mateo capítulo 5, 6 y 7 es lo que vamos a recorrer en las próximas semanas. Y estoy súper emocionado de poder hacerlo juntos, nuestra comunidad y luego en los iconogrupos, ser parte de esa conversación donde las cosas aterrizan y se vuelven más cercanas, donde nos transforman de verdad, donde no es solo una charla y aquí va y lanzamos más información religiosa, sino que la idea es esa, es transformación espiritual. Antes de pasar ahí, simplemente contaros que ayer tuvimos el primer día de Teens Icono. Sábado tuvimos el lanzamiento, eso es, podemos dar un aplauso. Teens Icono, y tuvimos un momento súper interesante en el centro de Madrid. Fue un lugar que no es el lugar habitual, pero que quisimos tenerlo para que, no sé, tener un lugar especial para los chicos y celebrar y hablar de algunas cosas y tener algunas actividades. Y fue genial, yo pude estar ahí, creo que hay alguna foto, tenemos algo por ahí, eso es, tenemos algo por ahí. De los chicos, nos lo pasamos genial y al final pudimos comer algo juntos y quiero que le demos un aplauso a los chicos que estuvieron allí primero. Eso es. Y ahora un aplauso súper especial al equipo de Teens, sobre todo a Peña, que es el coordinador de Teens y que está preparando y liderando y coordina todo lo que tiene que ver con este grupo y ha hecho un trabajo increíble y lo está haciendo y quiero que le demos un aplauso a él y a los demás que estaban con él también. Claro que sí, claro que sí. Cuando lo veáis a la salida, darle un high five y decirle, hey, gracias por estar ahí sirviendo. Y a partir de ahora va a ser todos los viernes a las
6 o a las 7, ya no me acuerdo. ¿A las 7, eso es, todos los viernes a las 7, así que si tienes entre 13 y 17 años, puedes ir a la página web, apuntarte y te pondrán en el WhatsApp para tener toda la información y puedes ver de qué va y hacer preguntas y disfrutarlo. Así que, genial, algo más por lo que dar gracias a Dios. Muy bien, antes de empezar, recordarnos que en esta serie retomamos algo que hacía tiempo que no hacíamos, lo hemos hecho en las semanas pasadas, pero hacía tiempo que no hacíamos, y es preguntas y respuestas. ¿Y qué quiere decir eso? Muy fácil. En Icono nos gustan más las conversaciones que los sermones. Y no es porque los sermones no sean importantes, pero las conversaciones son mejores. Y lo que queremos hacer los domingos, cuando abrimos las Escrituras, es tener una conversación. Y aunque es una persona la que habla, está interactuando contigo ahí donde estás. Si hay preguntas, si hay cuestiones, si hay cosas que se pasan por el aire y no quedan claras. Y lo que queremos es que, aparte de luego de haber una conversación en los iconogrupos por semana, que tengas ahora una oportunidad de quizás lanzar una pregunta sobre lo que estamos hablando o algo que no quedó claro. Y eso lo puedes hacer mientras estamos en el mensaje. Así que puedes mandar tus preguntas al WhatsApp de Icono, que es 620-207-268. 620-207-268. Puedes enviar tus preguntas y al final vamos a dedicar unos minutos rápidos a responder a esas preguntas si podemos y de alguna manera hacerlo más cercano a nosotros en este momento, a esas preguntas, a esas cuestiones, a lo que surja en ese momento. Así que si te animas, envía tus preguntas y las responderemos al final. Muy bien, el mensaje más famoso del mundo. Lo llamé el mensaje más famoso del mundo porque quizás no es el mensaje más famoso del mundo, quizás hay mensajes más famosos, pero querría que fuese el mensaje más famoso del mundo. El mensaje de Jesús en el Sermón del Monte es un mensaje increíble. Bueno, de hecho, no es un mensaje, es muy posible que fuese una colección de diferentes mensajes, una colección de diferentes momentos en los que Jesús habló de diferentes cosas. Y esto es lo interesante acerca de esos momentos, es que Jesús iba enseñando. Pero es de hecho, en Lucas también se repite parte de este mensaje del Sermón del Monte. Pero esto es lo interesante, es que es posible que Jesús haya repetido tanto estas cosas, que las haya dicho tantas veces una y otra vez, que la parte sobre la oración o la parte sobre buscar primero el reino de Dios o la parte sobre la hipocresía o cualquiera de esas cosas que vamos a leer, es posible que las haya repetido tanto que los discípulos que luego registraron eso en los evangelios lo hayan tomado como parte esencial de un gran mensaje y dijeron, no, esto hay que registrarlo como si fuese un solo mensaje. Que Jesús se lo tomó tan en serio el repetir esto y el comunicarles estas cosas, el que las tuviesen claras y el que las entendiesen, que sus discípulos dijeron, ok, esto necesitamos juntarlo, y se creó lo que es el Sermón del Monte. Y aunque es posible que no fuese dado en una sola vez el mensaje así como un mensaje como lo que vamos a hacer ahora, sí que conforma una idea interesante. Y lo que hace el mensaje, el Sermón del Monte, es darnos una visión del reino, visión del reino. Di conmigo esas tres palabras, 1, 2 y 3. Muy bien, vamos a hacerlo otra vez y un poco más con ganas, ¿vale? 1, 2 y 3. Una visión del reino, eso es lo que hace Jesús. En estos capítulos, y si os fijáis, están al principio del libro de Mateo. Jesús lo que Él va a hacer en 3 años es venir y revelar al Padre y consumar la salvación para establecer un nuevo reino. Una nueva esfera, un nuevo reino que no tiene que ver con el nuestro, un nuevo reino que no es el reino de España, ni el reino de Portugal, ni el reino de Italia, ni sus culturas, ni sus valores, ni es una mezcla de ellos, ni es un poquito de ellos. Es algo completamente distinto. Cristo muere y nos salva, y lo que hace es crear una nueva realidad. 2 Corintios, el que está en Cristo es una nueva creación, es algo completamente nuevo, completamente distinto. Y Jesús explica eso en muchos lugares, pero quizás uno de los lugares más directos y más potentes es en Mateo capítulo 5, 6 y 7, el mensaje del Sermón del Monte, con cuestiones tremendamente increíbles, que empieza así, en Mateo capítulo 5, versículo 1. Empieza así, y viendo a la multitud, es decir, Jesús, viendo a la multitud que lo sigue a todos lados, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo la boca les enseñaba. Así empieza el mensaje. A ver si esta es la introducción.
Y lo que está diciendo básicamente es que Jesús lo están siguiendo como es normal, ya cuando lo conocen en su ministerio, multitudes de personas, principalmente por los beneficios que obtiene. Y es interesante porque en algún momento Jesús le reprocha, pero es parte del proceso de seguir a Jesús a veces, pero lo siguen principalmente por los beneficios que obtienen. Y Jesús aprovecha esta oportunidad y se sube a un monte. Y eso no es casualidad, que la idea sea encima de un monte. Porque esa idea refleja la idea de hablar encima de la montaña, es la idea de Dios revelando algo a un profeta, Dios revelando algo a alguien importante. Y lo que nos muestra es que lo que Jesús va a decir ahora es tremendamente importante. Y Jesús se lo enseña, y es interesante porque se lo enseña primeramente a sus discípulos y les enseña, ¿de qué va el reino? Pero hoy no quiero que entremos directamente en el mensaje del Sermón del Monte. Eso lo vamos a hacer en las siguientes semanas. Y espero que no te lo pierdas, porque créeme, va a ser un viaje. Pero hoy quiero hacer algo más corto, más breve, y es despertar algo en nosotros que necesitamos para caminar por este mensaje de una manera auténtica, que necesitamos quizás, darnos de lo que necesitamos darnos cuenta para poder caminar por este mensaje de una manera abierta quizás, y de una manera que de verdad toque nuestras vidas. ¿Por qué? Porque quizás para muchos el mensaje es famoso, quizás este mensaje del Sermón del Monte ya lo conoces, algunas partes, la parte de poner la otra mejilla, cuando te dan, quizás la conoces ya, quizás conoces las bienaventuranzas, quizás conoces. Pero esta es la realidad del mensaje de estos 3 capítulos. Es que estos 3 capítulos son, en cierto modo, son una locura. Estos 3 capítulos que revelan el reino, revelan una nueva realidad que si no la leemos a veces con nuestros ojos de tradición cristiana, de quizás ya llevar muchos años siendo cristianos, llevar muchos años ya leyendo las Escrituras y lo leemos casi de pasada a veces, si no lo leemos con esos ojos y lo leemos parándonos y tratando de entender qué es lo que está diciendo, lo que dice Jesús es realmente de otro mundo, es algo que no tiene mucho sentido en nuestro mundo. Incluso aquellos que somos cristianos, piensa por ejemplo en lo que dice Jesús. Cuando alguien te dé en una mejilla, ¿cuál es tu respuesta? Y la respuesta normal de todo el mundo, de todos los que estamos aquí, es yo le doy a él de vuelta. Y Jesús dice, no, cuando alguien te da una mejilla, tú le pones la otra. Y cuando alguien te pida su abrigo, ¿qué es lo que haces? Pues tiras del abrigo para que no te lo quite. Y Jesús que dice, no, dale también la capa y dale los zapatos también. Lo que Jesús dice, y tenemos que ser sinceros, no tiene sentido. Hasta tal punto no tiene sentido que a lo largo de la historia ha habido personas que han tratado de interpretar este mensaje. Y en la mayoría de los casos, y es súper curioso, en la Edad Media, en otros lugares, ha habido interpretaciones de este mensaje. ¿Qué es lo que Jesús quería hacer con este mensaje? Porque no tiene sentido. ¿Qué es lo que Jesús quería hacer con este mensaje? Y ha habido diferentes interpretaciones que lo que tratan es evadir o tratan de decir que el mensaje no es realmente para ti y para mí. Déjame darte unos ejemplos. Por ejemplo, la primera es la interpretación medieval, es lo que se llama interpretación, y es la interpretación que daban en la Edad Media, sobre todo allá por el siglo XI, siglo XII, antes de la Reforma, a la Alta Edad Media. Y la interpretación general que había de esto, lo que más nos ha llegado, es que el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, 6 y 7, es un mensaje de Jesús, es verdad, pero es para gente especial. En otras palabras, es para el clero y para los monjes que viven en los monasterios, no para los demás. Es para gente que vive en lugares especiales, con dones especiales y con una dedicación especial, pero no es para los demás. Los que pensaban, los que leían esto en este momento y trataban de interpretar, ¿por qué Jesús nos dio esto? Su respuesta es muy fácil. Lo que dice Jesús es demasiado para la persona media. Lo que dice Jesús no tiene sentido en la realidad del día a día, en la realidad de salir a cultivar zanahorias y pastar el ganado, o en nuestros días, no tiene sentido. Cuando te levantas y vas a trabajar, cuando haces la declaración de la renta, esto no tiene sentido. Esto es para gente especial. ¿Qué tal te suena eso? Y a muchos nos gustaría que fuese así, ¿no? Otra interpretación que tenemos es la interpretación que se puede llamar de Lutero, la interpretación de Lutero. Lutero era un monje que es uno de los padres de la Reforma Protestante, y él también tenía una forma interesante de verlo, lo cual nos recuerda que en muchas cosas estamos de acuerdo, pero en otras no tenemos que estar de acuerdo en todo. Y una de ellas, Lutero básicamente lo que decía es que el Sermón del Monte, el propósito del Sermón del Monte era para despertar en nosotros un sentimiento de depravación y arrepentimiento.
Es decir, básicamente, el Sermón del Monte es tan perfecto, tan de otro mundo, tan de otro lugar, que lo único que va a hacer cuando lo lees es crear en ti esa sensación de depravación, de no puedo, de soy pecador y llevarte al arrepentimiento. Pero no tiene que ver con que lo cumplas, no tiene que ver con que lo sigas. O sea, aparte de cómo lo veía Lutero. ¿Qué tal va esa? ¿Seguimos con lo mismo? Otra interpretación, por ejemplo, es lo que se puede llamar la interpretación dispensacional. No tenemos que recordar esos nombres, no hay examen al final. Pero es la interpretación dispensacional. ¿Qué quiere decir la interpretación dispensacional? Muy fácil. En los últimos años, sobre todo en el ámbito de la teología, y teología es el discurso y la ciencia, digamos, que piensa en todo lo que tiene que ver con Dios, nace lo que se llama el dispensacionalismo, que es dividir la historia en partes. Y lo que dice básicamente esta interpretación dispensacional es que Jesús dio este mensaje, y es verdad, y se aplica, y es tan de otro lugar, tan de otro mundo, que en realidad solo se va a aplicar en el final de los tiempos. Cuando Dios consume el reino, se acaben los tiempos y Dios haga todas las cosas nuevas, tal y como nos dice las Escrituras, en ese momento es cuando se vivirá el Sermón del Monte. 4 interpretaciones, y podría seguir una detrás de otra. Todas ellas tienen la misma idea. La misma idea. Esto no puede ser real para nosotros, porque es algo tremendamente de otro mundo. Es algo tremendamente de otro lugar. Es algo que no se experimenta en la realidad humana. Y ahí viene la interpretación presentista, o la interpretación del presente. ¿Y qué quiere decir esa interpretación? Por la cual muchos luchan, y la que yo creo realmente. Es que cuando Jesús dijo este mensaje, estaba pensando en todos nosotros. Estaba pensando en aquellos que le seguirían y los estaba llevando por el lugar de vivir el reino aquí y ahora. De vivir de una manera completamente distinta. De vivir esa realidad celestial que parece tan lejana y tan de otro lugar. Vivirla ahora. Y eso es lo que está haciendo Jesús. Por eso lo he llamado el mensaje más famoso del mundo. Porque a mí me encantan los mensajes, me gusta mucho estudiar a personas que hablan en público, me gustan las conferencias, por ejemplo, en Estados Unidos, que se hacen conferencias cuando los universitarios se gradúan, y ahí sale Steve Jobs o salen otros con sus mensajes. Me gustan los mensajes políticos también, me gustan mensajes de todo tipo, y a veces hay mensajes que tocan, sí, tengo un sueño, ¿sí o no? He tenido un sueño. Y montones de mensajes que cuando los lees quizás transforman tu vida. Pero la realidad es que he leído pocos mensajes como el que Jesús tiene aquí en 3 capítulos, que radicalmente transforman quienes somos, que radicalmente nos ponen en otro lugar, lo que se llama el reino de los cielos, que radicalmente, si lo practicamos y si lo seguimos, radicalmente nos sacan de este mundo, aunque sigamos viviendo en este mundo, y nos ponen en otro lugar. Y eso, creo, es el propósito de este mensaje. Ese es el propósito de estas semanas. ¿Te parece interesante? Ahora, ¿por qué deberíamos escuchar a Jesús? Una de las cosas que tienen los mensajes no es lo que se dice solo, es quién lo dice. ¿Sí? No es solo qué es lo que se dice, sino es quién lo dice. Muchas veces lo que escuchamos nosotros tiene su peso, ¿no? Por qué es lo que se dice en primer lugar. Porque como decía, mucho de lo que vamos a leer, a muchos nos va a carecer de sentido. Quizás vienes, es tu primera vez aquí en una iglesia, no sigues a Jesús, quizás te han invitado, nunca habías estado antes en una reunión cristiana y de repente empezamos a leer lo que viene en las Escrituras. Y seguramente te va a decir, wow, aquí hay algo raro, aquí hay algo que está del revés. Y es cierto. Entonces, ¿por qué tiene tanto poder este mensaje? ¿Por qué tiene tanto peso? ¿Por qué debería ser el mensaje más famoso del mundo? Y no es solo por lo que se dice, sino es por quién lo dice. ¿Quién lo dice? ¿Alguna vez has escuchado a alguien hablar de una manera y con, no sé, de una forma? ¿Alguna vez has escuchado a alguien hablar de tal manera que te maravilla? ¿Alguna vez has estado en un lugar público y alguien ha estado hablando de tal manera que cuando termina de hablar se podría oír una aguja caer al suelo?
porque la gente está tan asombrada. ¿Alguna vez te ha pasado que has escuchado a alguien así? No sé, ¿a alguien le ha pasado alguna vez? Ok, alguna vez hemos escuchado a alguien, genial. La mayoría no nos ha pasado. Porque hoy en día vivimos en un mundo donde hay mucha gente que habla, ¿sí o no? Yo soy uno de ellos. Hay mucha gente que habla. Hay gente que habla por todo, y más en las redes sociales, hay expertos de todo, hay gente que habla de todas las cosas, y hay gente que parece ser experto pero no lo es, hay gente que quiere ser experto pero no lo es, y hay mucha gente hablando, hay muchos mensajes de todo tipo, muchísimos mensajes. Pero si somos sinceros, y aunque algunos hemos escuchado a alguien hablar y como, wow, realmente muy pocos mensajes nos dejan con un sentimiento de maravilla. Pero si queremos entender lo que el Sermón del Monte, estos capítulos, Mateo 5 a 6 y 7, significan, quizás lo que tenemos que empezar es por el final. Porque al final nos dice qué es lo que la gente escuchó. Y fijaros qué es lo que dice al final, Mateo 7. Mateo 7, versículo 28. Dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, es decir, acaba de terminar el sermón, acaba de terminar el mensaje, o los mensajes que se han compilado, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se maravillaba de su doctrina o de su enseñanza. Cuando Jesús termina de hablar, lo que dice la persona que registró estos eventos, es que se maravillaban de su doctrina. La idea de maravillarse, la idea de admirarse, lo que está comunicando básicamente es la idea de wow. Es esa idea de que Jesús termina de hablar y ahí está la multitud, y quizás Jesús empezó con sus discípulos, pero poco a poco fue abriendo su audiencia a toda la multitud. Y Jesús sigue hablando, no hay micrófonos, no hay ambiente, no hay luces, no hay absolutamente nada, es una colina. Jesús sigue hablando, y de repente cuando termina Jesús es como que todo el mundo está, wow, algo. Y eso es algo que se repite una y otra vez en los evangelios, es la gente se maravilla de esta persona. La gente se maravilla de Cristo y de lo que hace y de lo que dice. Crea un sentido de asombro o un sentido de wow. ¿Sabéis cómo se define el wow en la vida? Wow es que la experiencia sea superior a la expectativa. Experiencia sea superior a la expectativa. Y en este caso lo que nos está diciendo es que Jesús era mucho más de lo que la gente esperaba. Era muchísimo más, era algo que wow. Se maravillaban de lo que dijo. Ahora, piensa en esto, porque estas personas escucharon el mismo mensaje que tú y yo vamos a leer, explorar en estas semanas. Y como dije antes, y lo digo y lo repetiré, es un mensaje que se puede llevar, es casi una locura. Es algo que no es de este mundo, es algo que no es práctico en términos humanos, no es práctico para estas personas que lo escucharon al principio. Y aún así estas personas se maravillan, lo escuchan y escuchan algo increíble. Y el siguiente versículo nos explica por qué. ¿Por qué se maravillan? Muy fácil, se maravillan. Porque les enseñaba como qué. Les enseñaba porque les hablaba muy bien, era un gran orador Jesús. Estas personas se maravillaban porque Jesús sabía entretener a una multitud. ¿Sí? Estas personas se maravillaban porque Jesús tenía un estilo increíble. Estas personas se maravillaban porque comparado con Horacio, la prosa de Jesús era maravillosa. Se maravillaban ¿por qué? Porque enseñaba como quien tenía autoridad. Porque les enseñaba como quien tenía autoridad. La palabra clave, autoridad. Dila conmigo, 1, 2 y 3. Venga, vamos a hacer otra vez que es la palabra importante del día de hoy. 1, 2 y 3. Autoridad. Jesús enseña, no es su estilo, no es su retórica, aunque es un maestro de la retórica y es un maestro de la enseñanza. No es su estilo, no es la prosa, no es sus movimientos, no es ni siquiera el contenido, como decía, necesariamente, porque el contenido al final, lo que seguramente muchas de esas personas es como, está loco, o sea, si pretende que vivamos así, esto es imposible. Pero al final lo que vieron en esta persona es alguien que tenía autoridad para enseñar. Alguien que tiene autoridad para ser escuchado. Déjame preguntarte esto. ¿Cuántas personas en el mundo conoces que tienen autoridad para ser escuchado en cuestiones de la vida? Como decía antes, muchas personas se presentan en nuestro mundo con autoridad, con yo sé de esto, yo sé de aquello. Pero cuando empezamos a escalar el nivel de las preguntas y llegamos a esas preguntas de la vida y llegamos a esas preguntas de significado de la vida y de qué significa, qué es una buena vida y cuál es el propósito y cómo lo conseguimos y cuáles son las formas de llegar ahí,
¿Cuáles son las autoridades? Y muchas veces para la generación actual, la respuesta es ninguna. Yo no tengo ninguna autoridad. Nadie es mi autoridad en nada. Y déjame decirte, eso es mentira. Todos tenemos autoridad sobre nosotros. Todos creemos algo. De hecho, la mayoría de las cosas que crees, las crees por la autoridad de alguien más. La mayoría de las cosas que crees acerca de política, las crees porque alguien más escribió sobre ello. La mayoría que crees sobre salud pública, las crees por alguien más que dijo. La mayoría de las cosas que crees sobre educación o sobre el valor de la universidad o sobre el valor de la familia o del matrimonio, lo crees por alguien más que dijo. Porque alguien tiene autoridad, porque alguien se manifiesta con autoridad. Lo que están diciendo las personas, estas que vieron a Jesús por primera vez, es que cuando lo escucharon decir estas cosas, lo escucharon a alguien que tiene autoridad. Pero este es el truco, este es el kit de lo que están diciendo. Porque no es solo que Jesús tuviese autoridad para hablarnos. No es solo que Jesús tuviese autoridad para decirte, hey, esta es la vida que quieres vivir, vale la pena seguir aquí. Es una locura, síguelo. Cuando estas personas dicen que tiene autoridad, lo comparan con alguien más, ¿os habéis fijado? Dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es decir, está comparando la autoridad que tiene Jesús con la autoridad de los escribas. Y no es casualidad, podría haber mencionado a los fariseos, podría haber mencionado a cualquier otro grupo. Podría haber, su autoridad no es como la de los judíos en general o los sacerdotes. No, los compara con los escribas. ¿Por qué? Y aquí es donde está la profundidad de que cuando uno mira a Jesús está mirando a alguien a quien vale la pena escuchar. Que quizás por muchísimo tiempo has escuchado sobre Jesús, acerca de Jesús, aún no sigues a Jesús, pero sabes, has escuchado un montón de cosas y te parecen cosas que en el fondo son raras. Pero aquí está el kit de la cuestión. Al final de este mensaje, la sensación que dejó en su audiencia es que esta persona tenía un tipo de autoridad. Y es que hay dos tipos de autoridad. Uno se puede llamar autoridad derivada. ¿Qué es autoridad derivada? Muy fácil, es la autoridad que se deriva de la autoridad de alguien más. Por ejemplo, yo soy pastor y dedico mi vida a explicar el camino de Jesús, pero yo no tengo autoridad. Mi autoridad viene de aquellos que estudiaron antes que yo y siguieron antes que yo, y yo leo sus libros, estudio sus estudios, aprendo de ellos, y ellos son la autoridad. Otras personas que están en las universidades, ¿sí o no? Ellos son la autoridad, es una autoridad derivada, y tú puedes decir, wow, joder, qué bien explicas, y mira cuánto sabes y tal, y yo te puedo decir, sí, es cierto, y algunas cosas son cosecha propia, porque me dedico a pensar y me dedico a tratar de analizar la vida y a tratar de ver de qué va todo esto, pero muchas de las cosas son de lo que otros estudiaron, otros expertos en el tema. Eso es una autoridad derivada. Y esa es la autoridad de los escribas. Los escribas eran expertos en el Antiguo Testamento. Y los escribas eran expertos en el Antiguo Testamento que hablaban sobre Dios. Y hablaban con autoridad sobre Dios, pero hablaban con una autoridad derivada. ¿De dónde derivaban su autoridad? Del Antiguo Testamento. Y ellos venían y alguien tenía una pregunta, eran como trabajaban en el sistema legal del Antiguo Testamento, en la Torá del Antiguo Testamento, y la gente venía, oye, ¿qué es lo que quiere Dios? Oye, ¿qué es lo que quiere Dios? Oye, Dios tiene esto. Y ellos tienen autoridad para responder a esas preguntas, pero es una autoridad derivada. ¿Cuál es la autoridad primaria? Es el Antiguo Testamento. Cuando Jesús habla, esto es lo interesante, cuando Jesús habla, dice que su autoridad no es como esa. Su autoridad no es derivada, su autoridad es primaria. Y eso es lo que vemos después en todo el resto de los evangelios, en todo el resto del Nuevo Testamento. Es que cuando Jesús hablaba, es como si Dios mismo estuviese hablando. Es que cuando Jesús hablaba, cuando Jesús nos dio este mensaje que vamos a explorar en las próximas semanas, no es como si un buen maestro estuviese hablando, no es como si un profeta más de los que ya ha habido o de los que vienen después y se autoproclaman profetas. No, aquí había algo distinto. Su autoridad, la autoridad con la que está hablando de Dios y de la vida, y la autoridad con la que está hablando sobre qué hacer y cómo vivir y cómo orar y cómo buscar a Dios, no es una autoridad, aquí está pasando algo distinto. Juan, años después, cuando escribe Juan, dice, y vimos su gloria. Es decir, y vimos su peso, vimos su esencia, vimos su valor, vimos algo en él. Y dice, y esta gloria, es decir, esto que percibimos en él, era como la del unigénito de Dios. Es decir, no era nada humano. Aquí estaba pasando algo que era completamente distinto. Aquí está pasando algo que es divino. Esa es la autoridad de Cristo. Esa es la autoridad de Cristo.
Cuando terminó Jesús de hablar estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Y en las próximas semanas tú y yo vamos a estar explorando un mensaje. Y la tentación para ti y para mí, y es la tentación siempre, es tomar este mensaje no como la autoridad divina, sino como consejo humano. Pasa siempre, ¿no?, cuando leemos las Escrituras. Esto está bien, esto me gusta. Esto no me gusta. Esto sí, esto es bueno, esto es genial. No juzguéis a los demás, ese me lo quedo. Pon la otra mejilla, no, ese no. El ama a tu prójimo, lo hacemos constantemente. Y el reto para nosotros es darnos cuenta de que cuando exploramos este mensaje, es Dios llamándonos a otra realidad. Y quizás salir de esta realidad y vivir esa otra realidad parece una locura, es difícil, parece imposible. De hecho, a lo largo de la historia lo hemos visto, la gente ha buscado las excusas posibles. No, esto no es para nosotros, esto es para monjes, esto es para pastores, esto es para expertos, esto no es para mí, para el día a día. No. Mi deseo, el deseo pastoral para nuestra comunidad, si cuando terminemos el mensaje dentro de unas semanas, cuando terminemos de explorar el mensaje, tú y yo podamos decir exactamente lo mismo que dijeron estas personas. ¡Wow! Jesús lo hace una y otra vez. Y eso es básicamente la idea de su autoridad en nuestras vidas. La idea de obedecer, la idea de escuchar. Y este es el resumen quizás de todo lo que ha hecho Jesús. Jesús dijo e hizo cosas imposibles y lo hizo en público. Ahora, eso responde a la pregunta, ¿por qué entonces escuchamos este mensaje? ¿Por qué necesitamos escuchar más de Jesús? ¿Por qué necesitamos escuchar constantemente lo que Él hace? ¿Por qué necesitamos volver una y otra vez a sus palabras? ¿Quién es Él? ¿O qué es esta autoridad? ¿O qué demuestra esta autoridad en nuestra vida? Y este es el resumen. Jesús dijo e hizo cosas imposibles y lo hizo en público. Vamos a analizar un poco esto súper rápido y luego termino con un reto para nosotros. Jesús dijo cosas que no tienen sentido. No tiene sentido en términos humanos, no tiene sentido en términos, ni siquiera, ya no ahora, en el mundo moderno, el mundo postmoderno, con tecnología y conocimiento y todas las cosas que tenemos. No es que no tenga sentido, es que no tenía sentido ni siquiera en el judaísmo. De hecho, tenía mucho menos sentido en ese judaísmo, lo que se llama el judaísmo del segundo templo, en donde vivía Jesús. Un ejemplo simplemente, en Mateo 11, unos capítulos después. Jesús está enseñando, en un momento, está enseñando diferentes cosas, está enseñando sobre los famosos ayes, está enseñando sobre algunas cosas, y de repente dice, todas las cosas me fueron dadas, me fueron entregadas por el Padre. Ahora, por favor, lee esto, aquellos que somos cristianoides y cristianos de toda la vida, vamos a tratar de quitarnos eso por un segundo y vamos a leerlo por primera vez, ¿ok? Todas las cosas me fueron entregadas por el Padre y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ok, lo que está diciendo Jesús aquí no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo básicamente es, por un lado, que el Padre, el Creador de todas las cosas, le ha dado todo. Él es el Creador, Él es el que tiene el dominio sobre todas las cosas, sobre todo lo que hay. No solo sobre mi vida, tu vida, la vida espiritual, no, sobre todas las cosas tiene el dominio Cristo. Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. Él maneja las cosas, nada se escapa de su control, aunque a veces lo parezca. Lo que Él dice en este momento es que no es solo un profeta que enseña un camino, alguien que enseña unos buenos métodos espirituales. De repente en este momento Jesús se exalta y dice, todo me lo ha dado mi Padre y tengo el control sobre todo. Ahora, en aquel momento ese todo no era tan todo. Imagínate el todo que es todo hoy. Piensa en el universo, piensa en las galaxias, piensa en nuestro mundo, piensa en las dinámicas de los seres humanos. Y Jesús dice, todo me es dado. No solo dice eso, sino, solo para que nos entendamos, porque a lo mejor no queda claro. Lo que está haciendo es elevándose al nivel de Dios. Lo que está haciendo es elevándose al nivel de la deidad. No hace falta que lo diga más claro, la gente lo entendía. Y esto es una locura. Solo por esto lo tendrían que apedrear. De hecho, fue por lo que lo crucificaron más adelante. Todas las cosas me fueron dadas. El Padre y yo estamos al mismo nivel, de hecho es lo que sigue diciendo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie al Padre conoce a alguno sino el Hijo.
Lo que está diciendo es que nadie revela al Padre. Es decir, el ser humano se pregunta, ¿quién es Dios? ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Quién es el Padre Celestial? Y Jesús llega a decir, nadie revela a Dios sino el Hijo. Ahora, en el mundo en el que estaba hablando, estas personas conocían muy bien algo que se llama el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento es parte de la revelación divina, ¿sí o no? ¿Cómo Jesús tiene el momento para decir que en realidad nadie conoce a Dios si tenemos el Antiguo Testamento y la revelación? Básicamente lo que está haciendo es usando una herramienta rabínica, que es exageración, para decir que en comparación con lo que revela esto, que es mucho y es increíble y es inspirado, en comparación con esto, lo que yo vengo a revelar es del Padre, es infinitamente superior. Ahora, eso no lo dice alguien que simplemente sea un profeta o un maestro, que sea simplemente alguien que nos venga a aconsejar. Lo dice alguien con autoridad divina. Por eso termina como termina. Por eso termina con esas palabras maravillosas. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Porque Él no nos está invitando simplemente a una sesión de consejos. Él es el Dios supremo que tiene todo bajo control, que tiene toda la revelación del Padre. Y lo siguiente que hace no es presumir, sino invitarte a un lugar. Y no te dice simplemente, y ves y haz estas cosas y encontrarás descanso. No dice, ve y practica A, B y C, ve y practica los 8 caminos que hay, ve y practica estas 5 cosas. Jesús viene y dice, ven a mí, si estás cargado, si estás trabajado, y yo os haré descansar. E icono, yo sé que muchos estamos cargados, estamos cansados. Apostaría una de mis dedos a que si alguien ahora te pregunta en el WhatsApp cómo estás, la respuesta más repetida entre nosotros sería, estoy cansado. Estoy cansado. Y aquí en medio de la historia, en medio del universo, en medio de todo esto que parece tan sin esperanza, aparece una persona que dice cosas imposibles, que dice cosas increíbles. Pero no solo eso, sino que nos invita. Ven y descansa. De eso se trata el Sermón del Monte. Ven y descansa. De eso se trata su autoridad. Ven y descansa. De eso se trata quién es. Pero no solo son mensajes, sino que hay algo más, y con esto hay otra cosa más que nos ayuda a entender la autoridad de Cristo, y quizás para muchos de nosotros esto es novedad, para otros no, pero quizás para muchos es novedad. Y es la segunda parte de la frase, que Jesús dijo muchas cosas como estas, pero Jesús también hizo muchas cosas y las hizo en público. Y quizás la más grande, la más importante, la más central en nuestra fe es la resurrección. Jesús vino, enseñó, murió y resucitó al tercer día. Y esa parte no es cualquier cosa. De hecho, en la primera iglesia, entre los primeros cristianos, había algunos cristianos, sobre todo de ciertos movimientos judaístas, que decían que no existía la resurrección, que no había resurrección. Y en 1 Tesalonicenses Pablo tiene que responder y decir algo así como, si no existe la resurrección, entonces ¿qué estamos hablando de Jesús? Es como que ese es el centro de nuestra fe, que Jesús resucitó de los muertos y nos da vida juntamente con Él. Esa es la marca, que si alguien resucita, que si alguien vence a la muerte, quizás nosotros debamos escuchar con atención plena.
No solamente como un consejero, no solamente como alguien que dice cosas religiosas bonitas, sino como alguien que tiene las llaves de la vida. Y eso es precisamente lo que dice Pablo. Pablo en 1 Corintios va a decir algo que quizás estaría bien que lo memorizásemos todos en algún momento, porque es algo que es básico en nuestra fe. En 1 Corintios, capítulo 15, Pablo escribe esto. Además, hermanos, les está escribiendo a los hermanos, os declaro el Evangelio, es decir, las buenas noticias. ¿De qué van estas buenas noticias? Os declaro el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis. Y les dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no es que creísteis en vano, o si no es que creísteis para nada. Y dice, ¿qué es ese evangelio? ¿O en qué se fundamenta? ¿Cuál es el porqué que todo el mundo tiene en mente? ¿Por qué debería seguir ese evangelio? ¿Por qué escuchar a esto? ¿Por qué basarme en esta autoridad primaria? ¿Por qué? Dice, porque primeramente os he enseñado lo que mismo yo recibí. Y esta frase es una frase técnica, es decir, Pablo escribe esto aproximadamente 20 años después de Jesús. Jesús murió más o menos en el 33 y Pablo más o menos escribe esto en el 53, 54, unos 20 años. En términos históricos esto no es nada, es básicamente un salto. Y Pablo escribe esto, pero él dice, no lo escribe originalmente él, sino que ya lo recibió de otras personas. Es decir, es como que ya era una especie de doctrina memorizada, una especie de poema teológico memorizado que se iban pasando unos a otros en su discipulado. Y él dice, y yo lo recibí de antes, ya viene de mucho más cerca de la resurrección de Jesús. Y dice esto, que Cristo primero murió por nuestros pecados. ¿Amén, icono? Más fuerte, ¿amén, icono? Muy bien, que Cristo murió por nuestros pecados y que fue sepultado, conforme a las Escrituras, es decir, nada pasó por casualidad. Que fue sepultado, en segundo lugar, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Todo esto estaba escrito, todo esto estaba planificado cientos y cientos de años antes. Y que apareció, ¿qué? Y esas son las palabras clave, ahora empieza a decir. Que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es un poco difícil de creer, Pablo. Es un poco complicado, ¿ok? ¿Sabes por qué? La gente no resucita, una vez que se muere, se muere. Y dice, es cierto, eso es cierto, por eso es un milagro, si no, no sería un milagro. Pero es un milagro que es público, y ahí viene la última parte de la frase que dije antes. Jesús dijo e hizo cosas, y esta es la clave. Es que no las hizo en una esquina, por ahí sentado, solo con 2 o 3 amigos en secreto, tramando una nueva religión. Cientos de personas pudieron ver esto. Cientos de personas eran testigos. Por eso Pablo dice, ¿y después qué? Se apareció a Pedro, a Cefas. ¿Y después quién? A los 12 se les apareció. Y después sigue repitiendo por tercera vez. Y después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, los cuales muchos viven aún. ¿Quieres que te traduzca esa frase? La hemos traducido muchas veces aquí, pero creo que es algo que asienta nuestra fe. Pablo está diciendo, Jesús resucitó y esa es la autoridad que Él tiene para guiar nuestras vidas. ¿Te cuesta creer que Él resucitó? Sí, me cuesta creer. Pues Él se apareció a Cefas primero, y luego se apareció a los 12, y luego se apareció a más de 500 hermanos. Por cierto, muchos de ellos aún viven. Si quieres, ves y compruébalo, háblalo con ellos. No es algo que pasó hace mucho, mucho, mucho tiempo, en un lugar muy, muy lejano, en un rincón de la galaxia. Aún está aquí. Las personas que presenciaron eso, aún está aquí. Por eso una de las cosas que más se repite en el Nuevo Testamento, en Primera de Juan, por ejemplo, y Pedro también lo repite, es lo que hemos visto y lo que hemos oído, lo que tocaron nuestras manos concerniente al verbo de vida. No es solo lo que hemos escuchado, dicen. Es lo que hemos tocado. Esto no es algo que alguien me ha contado de algo que pasó hace mucho tiempo. Más de 500 hermanos viven aún. Algunos duermen. Palabra preciosa. Porque Pablo raramente usa la palabra se mueren. La muerte no es el final. Las personas duermen y serán levantadas en el final de los tiempos. Amén. Amén. Después de esto, y esto es interesante, después de esto se apareció a Jacobo, dice, Jacobo es Santiago. ¿Sabéis quién es Jacobo, Santiago? Es el hermano de Jesús. ¿Y sabéis por qué es interesante esto? Es decir, se apareció a un montón de gente y luego se aparece a Santiago, a Jacobo, porque las Escrituras nos dicen que Santiago, el hermano de Jesús, y su familia en general, no creían en Jesús. Es decir, durante su ministerio, literalmente las Escrituras dicen que Santiago pensaba que estaba loco,
que se le había ido la cabeza. Quizás lo que muchos de nosotros pensamos cuando leemos cosas como el Sermón del Monte, que ponga la otra mejilla de qué. No, se le va la cabeza. ¿Qué? Espera, ¿qué me estás diciendo? Que si alguien me pide que le dé todo, no puede ser así, no. ¿Que me estás pidiendo que...? No, eso es demasiado. Pero a alguien que pensaba que Jesús se le había ido la mente, unos años después, se menciona como parte de los pilares de la Iglesia, a los cuales Jesús se les apareció. Después a todos los apóstoles y al último, como un abortivo, me apareció a mí. Jesús tiene autoridad y quizás eso es lo más importante que necesitemos recordar estas semanas. Porque vamos a leer sus palabras, pero sus palabras son importantes por quién es el que las dice. Vamos a leer cosas que nos van a hacer pensar. Felices los pobres. Piensa en eso. Felices los que sean perseguidos por mi nombre. Piensa en eso. Felices los que lloran. Yo te lo voy a preguntar, ¿cuántos habéis llorado esta semana? Porque yo he llorado esta semana. Bienaventurados los que lloran. ¿Y sabes por qué vale la pena ese mensaje? Es por la autoridad de aquel que lo dijo. Por eso quizás las últimas palabras son las mismas palabras que Dios les dijo a Pedro y Jacobo y Juan. Las mismas palabras a ellos quizás son las más importantes para ti y para mí. Hubo un momento en que Jesús subió otra vez a un monte y ocurrió algo, una especie milagrosa. Una nube vino y se transfiguró en su cuerpo glorioso. Y Pedro, que era el más impulsivo y el que le gustaba hablar, dijo cosas que no entendía. Hagamos enramadas y celebremos. Yo imagino a Dios dándole vueltas a los ojos y diciendo, aquí viene Pedro otra vez. Y básicamente le dice, Pedro, cállate. En serio, esto es lo que le dice. Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, otra vez, la conexión con Dios. Y mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz de la nube que decía, es decir, Dios está diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. A él oíd. Pedro, deja de hablar. Escucha. Icono, deja de hablar. Escucha. Quizás es el mismo mensaje para nosotros. Tenemos 13 semanas por delante, en uno de los mensajes más famosos de la historia, con cosas que parecen imposibles. Y quizás Dios nos está diciendo lo mismo, algo para meditar en esta semana. A Él oíd, a Él escuchad. Presta atención a lo que dice. Presta atención, ¿por qué? Porque hay vida en escuchar a Jesús. Porque hay vida, no lo digo yo, lo dijo Pedro. ¿Queréis vosotros iros también? Le dijo Jesús. ¿Y qué es lo que dijo Pedro? ¿A dónde iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Hay vida en escuchar a Jesús. Hay vida en responder a su autoridad. Y quizás, solo quizás, Icono, y quizás a los demás que estáis visitando, quizás incluso si no crees, la invitación también es para ti. Porque sé perfectamente cómo se siente escuchar esto de la religión y a veces pensar, esto es una locura. Pero el punto no es solo lo que se dice, es quién lo dice y cuál es su autoridad. Y quizás estas semanas sean simplemente un llamado donde Dios te está invitando y te está diciendo, escúchale, porque ahí está la vida. Escúchale, porque ahí está la vida. ¿A cuántas cosas escuchamos por semana, Icono? ¿Cuántas cosas, cuántos mensajes? Compra esto, haz esto. Si tienes esto vas a ser feliz. Tienes que hacer tienes que vivir de esta manera. ¿Cuántos mensajes escuchamos y damos por sentados y les damos autoridad? Y el fin, simplemente al final, es destrozar nuestras vidas.
Cuando terminó Jesús de hablar, se maravillaban de su enseñanza, porque enseñaba como quien habla de parte de Dios. ¿Y cómo empezamos esta semana? Y este es el reto. Esta semana lee Mateo 5, 6 y 7. Empieza. Y empieza con una voz aquí detrás, aquí mientras lo lees. Empieza con un mensaje aquí detrás. ¿Sabes cuál es? Este es mi Hijo amado. A Él oíd. Cierra tus ojos conmigo si puedes, si quieres, si te sientes cómodo. A ti, Padre eterno, venimos ahora, a ti, Creador, que nos ha dicho que escucha, que atiende a nuestras oraciones. A ti, Padre eterno, venimos y lo hacemos con humildad, lo hacemos con ganas y deseo de conocerte, de escucharte. Lo hacemos con deseo, Señor, no de saber más cosas y no de tener un lenguaje religioso, sino de que transformes nuestras vidas. Quizás mientras escuchamos, Señor, y mientras nos sumergimos en este mensaje, en esta serie, y mientras escuchamos quizás el mensaje más famoso del mundo, o más importante del mundo, la tentación será escuchar a un consejero, escuchar palabras bonitas. Pero, Padre, nuestra oración es que tu Espíritu Santo nos lleve a ese lugar en el que podemos escuchar la voz de Dios, que transforma, que sana, que da descanso, que repara, que da vida, que da esperanza. Y aunque parezcan quizás locuras, podamos confiar en aquel que lo dijo, que resucitó para salvarnos. Padre, yo quiero orar por cada persona en esta sala. No para ser cristianos como una etiqueta, no para simplemente ir a un lugar religioso, sino para poder conocerte y encontrarte, que nos des vida. Recordar siempre, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Amén, amén.